ella dice. Él dice. ¿Qué creen? Ya tenemos a Nelly otra vez aquí con nosotros, por fin. Volvió, ya vamos a disfrutar de su risa y nos da mucho gusto, Nelly, de verdad que ya estés otra vez aquí con nosotros. Gracias. También los extrañé. Mujer tan ocupada, ¿no? Sí, no nos daba espacio en su agenda. Gran emprendedora. Sí, claro, pues bueno, siempre nos surgen cosas, ¿no? Y a veces no siempre podemos estar cuando queremos. Y hoy vamos a platicarles de un tema muy interesante, de la manipulación. Uy. ¿Qué tal? No, pues no. De los manipuladores. Ay, no, sí. a mí sí me gusta manipular. ¿O que te manipulen? No, eso no. O sea, no, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Que te están manipulando, no somos conscientes de eso. Y también creo que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos manipulando. Claro. No lo hacemos así como que conscientemente. A veces sí lo hacemos consciente porque queremos algo y le buscamos, ¿no? Por dónde. Claro. Entonces, bueno, yo había leído algo así, más o menos, que hay varios tipos, bueno, de manipuladores, vamos a llamarle así. A mí me gustaría, Eric, que tú nos platicaras un poquito, por ejemplo, en la literatura, en lo que yo leí, hablaba de una persona que es el encantador, ¿no? El narcisista, el que es así como muy, ya sabes, no, amigo, yo, lo que necesites, pero lo hace con el objeto de que tú le ayudes. Entonces, te halaga mucho, te dice, es que tú eres buenísimo en la computadora, entonces, ¿sabes qué? Ayúdame a terminar el reporte porque yo me voy a ir, necesito irme. Entonces, la otra persona dice, bueno, sí, ¿verdad? Yo soy muy bueno para esto, y sabe cómo convencerte. No sé, por ejemplo, qué es, yo no tengo muy bien el concepto de qué es un narcisista y cómo es que trabaja, digamos, maquiavélicamente en ese sentido para obtener algo. Y narcisista, bueno, si lo tiene, como tú dices, muy consciente, entonces sí se da cuenta de lo que dice y lo que busca, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a Nelly y digo, se arregló. Y se arregló mucho, seguramente necesita un halago. O sea, porque ya hay personas que saben distinguir, o sea, ven a alguien y dicen, ven la ropa de alguien y distinguen qué y por dónde. Sí, por ejemplo, los zapatos. Están nuevos, o sea, qué bonito combinan los zapatos. Oye, amigo, ¿cómo te das cuenta de todo? ¿Qué narcisista eres? Oye, pero ¿qué? Son nuevos. Sí. Son nuevos. Oye, yo no me había fijado, pero fíjate qué interesante lo que está diciendo Eric, porque sí son como maestros, es un arte, ¿no? O sea, te vio y dice, ¿cómo le voy a llegar a Nelly para decirle que me ayude a hacer el reporte? Oye, Nelly, tus zapatos están divinos, padrísimo, te ves súper bien, o sea, te estiliza mucho. Oye, no seas gacha, dile al jefe que nos deje salir temprano, no, tú que eres bien aventada, ándale. Y entonces tú ya, sí, vamos, de volada, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces qué interesante lo que dice Eric, porque ellos entonces sí lo hacen en conciencia, ¿no? Una persona. Sí, ahí estamos hablando de que alguien lo hace. Saben detectar las debilidades de las personas, Sí, ¿no? sí, mira, hay hombres que son cazadores, que andan nada más en busca de cómo conseguir, pues finalmente salir con una mujer, ¿no? Sin llegar a los demás detalles que finalmente también es sexo, ¿no? Entonces se la pasan yendo, por ejemplo, a restaurantes, a centros comerciales y observan. Y ya cuando se dan cuenta de algo, ahí es donde van. Y ya saben qué decir. Y hasta en las redes sociales, ¿no? Sí, es más, ellos no van a llegar y se van a presentar, oye, ¿cómo te llamas? Me gustaría conocer. No, te comentan, ay, qué bonitos están tus zapatos y combinan padrísimo con tu blusa. Uy, oye, hermano, a mí se me hace que tú le sabes muy bien a esto, que... como te sale muy natural, ¿no? Pero fíjate que cierto es, cuando ocurren esas cosas, bueno, se necesita primero como dicen, el titiritero y el títere, ¿no? Para que exista el juego de la manipulación. Pero, por ejemplo, quiero que entendamos esto. Narcisista, hay alguien, ustedes saben la historia, ¿no? Del narciso. Lo que le gusta es verse a sí mismo. Entonces, más bien estamos hablando de la vulnerabilidad. ¿Sí? Una mujer que quiere ser halagada lo anuncia. Esa mujer es narcisista, no el cazador. Muy bien. El cazador se da cuenta. Esta chica quiere halagos, es narcisista.
No lo dicen así porque no son Sí, claro, psicólogos, no. Pero ya lo estamos nosotros Ok, explicando. desmenuzando el pollito. desmenuzando. Ok. Entonces, Ok. le voy a dar lo que pide. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, ¿no? Cuando alguien quiere, pues lo anuncia, Ujú. ¿no? Ah, ok. A mí me pasó una experiencia. Recuerdo que, y bueno, y él lo confesó. Tú que nos estás escuchando, sabes Tú quién que- eres. ¡Ah! ok. Ups. Ahí Él dijo, yo te vi y me pareciste una mujer como que necesitaba afecto, como que estabas como muy sola, como hasta cierto punto como abandonada. Eso les hablo de hace muchos años. Y entonces yo dije, sí, y me empezó a hablar, yo le había vendido un equipo y todo, y me empezó a hablar, porque no me hacía el pago y me hacía ir por el pago, ¿no? Pero porque quiso empezar a tener contacto conmigo y a saludarme, y de repente me decía, oye corazón, ay perdón, ¿no te molesta que te diga corazón? Y yo, no, yo no veía nada, yo, no, está bien. Y entonces yo creo que esas pequeñas señales son de esta ya cayó, ya puedo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo sí se dan cuenta cuando una persona tiene cierta necesidad de algo? Y si no lo tienen tan claro, por lo menos empiezan a intentar y le buscan por dónde. Dicen, a ver, si esto le place, yo le pregunto, ¿qué te parece? ¿No te molesta? Y ya sé que voy por buen camino. Él vendía carros y yo mencioné, ay, ese carro está padrísimo, ¿en cuánto lo tienes? Que no sé qué. Y me acuerdo que cuando me invitó a cenar, llevó ese carro. Porque sí le echó ganitas, o sea, ¿y sí te convenció? No, Ay, caray, O sea, entonces no no. era tan experto. Entonces no le funciona. soy algo complicada, algo difícil. Ok. Bueno, pero él hizo su luchita y como dices tú, él estaba buscando, ¿no? Las señales para de alguna forma lograr obtener lo que él quería. Y porque yo me sentía bien con sus llamadas, con ¿cómo estás? Con esas atenciones. Ok, voy a interrumpirlos tantito porque ¿qué creen que vamos a tener un invitado y nos está llamando? Lo estábamos esperando, le voy a tomar la llamada. Oh, Hola. ¿Quién será? sí. Es un invitado sorpresa. Vamos a continuar platicando esto precisamente de esos manipuladores encantadores. Digo manipuladores, pero son también manipuladoras, o sea, no vamos a decir que es nada más propio del hombre o de la mujer, porque de alguna manera puede ser indistinto, ¿no? Sí. Y como muchas veces con ese encanto y como ellos saben cómo llegar, obtienen lo que quieren, porque lo están haciendo, como tú decías, ahí sí, conscientemente, ¿no? Para obtener un resultado, algo que ellos quieren. Muchas veces también son, les decía yo, que si no les ha pasado con esos que te piden una respuesta inmediata, ¿no? Que ni chance te dan de que lo pienses, sino que te dicen, pero dime si sí me puedes ayudar, si no para decirle a alguien más. Entonces, como que te quieren generar un sentimiento. De si tú no puedes, hay alguien más. Se manifiesta tu necesidad de aceptación. Sí, por ejemplo, yo tenía mucho una compañera en la universidad que era muy así de que, ay no, Jenny, es que tú eres bien buena para hacer esto, y entonces tú hazlo, y yo a veces no quería hacer las cosas, pero con tal de seguir conservando esa amistad, yo aceptaba y decía, sí, ok, yo lo hago. Entonces, pero yo lo estaba aceptando de alguna forma, siento yo, no sé, Eric, que tú nos digas, que era porque yo tenía así como que mucha necesidad de ser aceptada. Bueno, vamos a dejarlo claro. ¿Es necesidad de aceptación o miedo al rechazo? O las dos. Yo creo que las dos, yo creo que las dos. Sí. Sí, Van muy de la mano, ¿verdad? Van de la sí, mano. sí. Pues ahí van los rechazos. Ah, claro. Y es que no quieres como que ser el excluidito del salón, ¿no? Ajá. Entonces, mejor soy el que soluciono y el que hago, no importa que a veces pasen por encima de mis necesidades. Eso ¿no? es verdad. Caigo en el juego, hago lo que me piden, Ujú, ya exacto. estoy en la bola, ¿no? Soy de- Exacto, ya soy parte de. Ujú. Entonces yo siento que yo sí lo hacía así, inconscientemente aceptaba, ¿no? Esa manipulación y yo participaba para seguir ahí siendo aceptada y estando dentro de ese círculo de amistades, ¿no? Ujú. Sí, actualmente las adolescentes dicen, yo no quiero ser una recha. Entonces, Entonces, ¿qué Mamá, tengo que hacer para no ser una sí, recha? cómprame estos zapatos y vísteme Claro. así y mi corte de cabello. No, ni se te ocurra hacerme trenzas o algo así, ¿no? Ajá. Sí. Ayer me platicaba mi hija.
mamá, en el grupo de la escuela están diciendo que quiénes van a ser los pobres que van a repetir mochila y que van a repetir no sé qué. ¿En serio? Y yo, Ups. ¿y cuál es el problema? ¿Y que fulanita ya cambió de celular y ahora tiene este y este? Mamá, tengo 3 años con el mismo. Le digo, ¿cuál es el problema? Hay Funciona, niños que ¿no? no tienen. Sí, pero como ahí entra, ¿verdad? Este temor. Sí, Y este es un fenómeno social también, porque cómo mueves y qué generas. El miedo, lo que se despierta en los chicos es ese temor de ser rechazado, y por eso es que buscan Claro. cómo estar dentro de los demás, en pertenecer a, porque Sí. también es esa necesidad de pertenencia. Pertenezco al grupo de los populares, ¿no? Por ejemplo, de los que vienen a la moda, de los que tienen más dinero, de los que tienen mejor tecnología, porque ya no voy a ir con este teléfono. Claro, ya quieres el último Sí. iPhone, ¿no? O sea, ya. Sí, ¿y a qué le das peso, no? ¿Me vas a dejar en la escuela en ese carro? No. Sí, 3 claro. cuadras atrás Y y, con- yo llego con caminando mejor. Sí, con estas características, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, pero yo veo que mi hija puede ser un blanco fácil para manipular, Ujú. porque se está fijando en qué tienen los demás, cómo están los demás, y cree que de acuerdo a eso es que va a ser tratada. Sí, ¿Sí? Ujú. Estoy en lo correcto. sí. Es cuando no nos hemos dado cuenta qué somos. ¿Qué somos? Ujú. Y dónde se encuentra nuestro valor. Y ahí que la recomendación del experto, por favor, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer como mamá, o sea, acercarte y hablar acerca de lo más importante, qué es lo que de verdad importa. Mira, eso es primero, ¿no? No debe sonar como sermón, porque ya saben cómo se portan los hijos Sí, no, cuando, no. a ver, ahora ¿de qué me vas a hablar? ¿no? Sí, y yo ya pasé eso, entonces ahora necesito el segundo consejo, ¿Cuál es Eric. el- No el me, que no me escuchan, no. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? Lo que sigue, y esto es doloroso, pero ¿qué es lo que le puede dar una lección a una persona? Tocar fondo. La dejo que pase 10. Para que de verdad valore, o sea, y se dé cuenta qué es lo importante. No darles todo, Ujú. no darles Oye, todo. Eric. Porque perdón. sí, mira, aquí es cuando nosotros cumplimos con estos caprichos, con estas peticiones, es decir, no estamos ayudándoles absolutamente en nada, al contrario, les estamos echando más leña al fuego, lo estamos haciendo más grande. Ok. Y entonces cada vez piden más porque no tienen llenadera. Sí, no. Oye, Eric, yo tengo una pregunta Sí. respecto a eso que estás diciendo. ¿Por qué uno, como papá, cedes ante esas peticiones de tus hijos? Por ejemplo, cuando el hijo te empieza a decir, no, ay, mamá, pues sí, es que yo sé que tú no me lo puedes comprar, pero entonces ahora en la escuela, pues yo voy a ser la rechazada, y entonces uno se siente culpable, te sientes mal, y entonces tratas de ver cómo solucionas eso. Pero también los hijos pueden ser grandes manipuladores en ese sentido, Sí, lo si son. nosotros lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Porque yo creo que sí nos ha pasado. Es que mi abuelita sí me quiere. Ándale. A mí sí me compra cosas y en cambio tú, o sea, esas son, ay, y cuando le llega uno como mamá o como papá, ¿cómo Sí. se siente? ¿Cómo se siente uno? No, pues te sientes ¿Y chinche. sabes qué pasa? Que yo creo que como papás a veces tenemos como muy metido en el chip, quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Quiero dar, para eso trabajo, para darle, Sí. sustituimos ciertas cosas en cuestión de tiempo. Nos sentimos a veces hasta culpables porque me la paso trabajando, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer. No le doy una cosa, pero lo quiero sustituir con darle demasiado en algo, en otra cosa, ¿no? Y a veces no ponemos en una balanza cuáles son las prioridades o cuáles debería de ser la cosa que realmente tenga un valor importante para nuestros hijos. Y aquí tenemos un obstáculo muy grande, sobre todo para madres solteras, o para madres, bueno, que viven inclusive con sus mamás, es decir, que están las abuelas y los abuelos en la misma casa. Ujú. Los abuelos y las abuelas suelen entrometerse. Sí, Entonces, cuando tú ya tienes tu plan, no voy a hacer esto, resulta que la abuelita se lo da, se lo compra, se lo consigue, Claro. la consiente. Y entonces, ¿qué hizo?
Sí, te desautorizó completamente. Totalmente. Y también cuando estamos divorciados y tú dices, no, ahorita no es momento, no es tiempo, porque estás viendo el comportamiento de tus hijos, pero por otro lado se van el fin de semana a pasarlo con el papá y ya regresan con el teléfono nuevo y dices, ¡oh! El ex esposo, el papá. Sí, entonces obviamente que los confundimos. No es culpa de los hijos. Y también caemos en un juego de yo no quiero ser el papá malo, porque cuando dicen, es que tú eres bien mala, porque mi papá, él sí me va a comprar y él sí me va a llevar. Él sí me puede llevar a la tema. hora que sea, a donde yo quiero. Él sí. Y esa es manipulación. Sí. Manipulación es lo que uno tiene que estar despierto para darse cuenta. ¿Cómo dejo de ser vulnerable a la manipulación? Primero tengo que darme cuenta de ello. Pues yo me he hecho, fíjate que experta en darme cuenta. Ay. Oh my God. Sí, dice, a ver. Me doy cuenta cuando me quieren manipular y me doy cuenta cuando quiero manipular. Digo, ya después de que hice la manipulación, ¿verdad? Todavía no logro darme cuenta antes. pero ya lo detecto. Pero ¿por qué caemos? Eso es a lo que yo voy contigo, Ari. ¿Por qué caigo yo como mamá en la manipulación cuando mis hijos me dicen, qué mala eres, qué mala mamá eres, y entonces yo cedo cuando se da eso? Bueno, cuando es imposible, para empezar, poner límites para estas personas que te sabotean. Que tú sabes qué es lo que necesita realmente tu hijo o tu hija. Y entonces ya alguien se entromete y acaba con ese orden que estabas tú tratando de poner. Entonces ahí se acaba, no puedo poner el límite o no soy capaz. Entonces es cómo logro yo poner ese alto. Uno, la otra es cuando yo mismo tengo tanto miedo de que me rechacen mis hijos o mis hijas y que por eso caigo ante su manipulación y cedo. Finalmente le compro, le regalo, me pidió y sí. Hay otra situación, no quiero quedarme solo o sola, o no quiero que se vayan, no sé, con el papá o con la mamá, y entonces pues voy a ponerles algo o comprarles algo que les guste y ya sé que mientras tanto van a estar conmigo. Entonces no van a estar por mí, sino por lo que les doy. Pero ¿qué es lo que está moviendo esto? Finalmente, un miedo. Y debemos estar bien atentos. Y no solo se da en el divorcio, con las parejas que están divorciadas, se dan los matrimonios todos los días, porque también es mucho de que, ¿no? Pero mi papá sí me va a dejar ir a la fiesta, y tú no, y tú eres bien malo, y muchas veces, o mi mamá sí me deja comer galletas, y tú no. Entonces empieza también ese juego así como de sí, cuando ¿no? la familia están viviendo en la misma casa. Sí, cuando también, sí, también se da. Y es que los hijos son súper inteligentes, aprenden, saben cómo conseguir lo que quieren, como que nos observan tanto, son unas esponjitas, nos observan tanto que saben por dónde. Y empiezan por ahí a tejer sus estrategias y ya cuando les empiezan a funcionar, pues siguen con ella. Y mientras funcione, ¿sí? O sea, y hay tantas formas, por ejemplo, quienes agreden, quienes hacen el berrinche o el drama, bueno, a lo mejor hasta me estoy adelantando, ¿no? Pero hay muchas Pero a eso vamos, distintas. Claro, ahorita vamos a entrar precisamente a los manipuladores dramáticos. Eric, ¿te acuerdas? Me acuerdo ahorita de nuestra primita de Jocelyn, luego me acuerdo de anécdotas con ella y de Lisette. Ya. Y me acuerdo mucho que iban una vez, iba mi tío el güero, mi papá, iban manejando, Jocelyn yo creo que tenía como 4 años, y entonces le dice, papá, ¿verdad que yo no tengo tos? No, mijita. Oye, ¿me compras un helado? O sea, ¿no? Qué inteligencia, o sea, de saber cómo, y no te doy opción a que me digas que no porque estás enfermo, no porque te va a dar, ¿verdad que estoy bien, papá? ¿Verdad que no tengo tos? Sí, no, me compras un helado. O sea, fue así como que dices, wow, ¿no? Y cómo caemos muchas veces en esas cosas. Sí, no, y el otro drama es el berrinche. Claro. Los que se tiran al suelo y se ponen hasta morados casi como que, y ya en ese momento te intenten lo que quieres, ¿no? Ya para que Oye, y también ¿sabes por qué?
porque nos da vergüenza que nos vean en el súper y que digan, ay, esa señora no puede controlar a su fiera, ¿no? O sea, y entonces, ya, mijito, ten, o sea, con tal de que se calle. Que por pena. Sí, claro. Cedemos. Y por pena cedemos, porque nos da vergüenza y decimos no queremos que vean. Pero yo, por ejemplo, a mis hijos sí a veces les decía, pues ponte morado si quieres, ¿eh? Aquí el que está haciendo el show eres tú, no yo. Entonces ya después se paraban así como diciendo, bueno, no me funcionó. Y que de repente no falta el metiche que dice, oiga señora, mire que yo sé lo que hago, es mi... Exacto, sí. Ahí es donde se debe poner ese límite. Pero sí entiendo que es muy complicado cuando se trata, por ejemplo, en tu caso, Nelly, que están separados, ¿cómo le pones el límite? Muy complicado, es muy difícil, porque no, sobre todo es difícil, no porque estés separado, sino porque no puedes hacer un trabajo en equipo con esa persona. Exacto. Es ahí donde se complica, porque si está bien contigo, coopera y te da tu lugar, pero no está bien contigo, te quita tu lugar, hace todo por quitarte del lugar, ¿no? ¿Cómo manipula? ¿Es manipulación? Sí. Sí. Para que se haga lo que él quiere. Lo que él quiere, ¿no? Exactamente. Entonces, finalmente vamos a hacer un verdadero acuerdo donde vamos a dejar de pelear, esto no se trata de poder, y usar a los hijos. Sí, claro, fatal claro, eso, ¿no? Pero lo peor es que creo que actualmente solo yo me doy cuenta de sus manipulaciones y nadie ha logrado darse cuenta. Solo yo las veo y digo, ¿por qué no? ¿Por qué los demás no lo ven? ¿Por qué los demás no lo ven? Sí. A mí, digo, como la mala del cuento. Sí, claro, siempre. Tú te das la capa de la bruja, ¿no? Sí, claro. sí. Uf. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda poner esa máscara tan perfecta, tan tranquilo, pero ¿cómo pueden manipular por debajo del agua para que casi sea imposible que se note? Y eso también es como estábamos platicando hace rato, un experto, ¿no? Perfecciona en ese arte, haz de cuenta que es un arte. Oye, Eric, y en ese caso, por ejemplo, como lo que está ahorita diciendo Nelly, cuando uno tiene pues una mala relación con el papá de tus hijos o con la mamá de tus hijos y pasan este tipo de cosas, si tú ves que está ocurriendo esto con tus hijos, porque pasa, yo tengo amigos que me lo han contado, no, es que la mamá se los acaba de llevar a Egipto, yo no puedo competir con eso, y entonces obviamente me resta autoridad, ya no sé qué hacer. ¿Qué debe de hacer uno en esos casos? O sea, si tú eres el papá que está de alguna manera siendo desplazado porque tus hijos están yendo a lo mejor por en ese sentido, porque la mamá les dice, no, mijito, vente, yo sí te voy a dar lo que tu papá no te da, y el hijo te crea un sentimiento de no, pues sí, papá, tú como no puedes, ¿qué hacer? Mira, primero intentaría comunicarme con esa, ¿cómo se puede decir? La expareja que está generando este problema, para decirle el peligro, es decir, mira, si seguimos así, esto es lo que puede pasar con nuestros hijos y yo creo que tenemos que hacer algo. Y ya le dejaste ahí, quién sabe cómo vaya a reaccionar, a lo mejor no te cree, va a decir que estás mal, etc. La otra es dejar que las cosas caigan por su propio peso, porque al final la verdad siempre es la que prevalece. Eso, sí es cierto. Es la que prevalece. Esa es mi única esperanza. Oye, ya, es que por la sí, primera ya la agoté. Ya la agotaste. porque hay veces que es decir, ¿qué hago? Pues no hagas nada, ¿no? Deja que las cosas, que los hijos se den cuenta. Ellos se van a dar cuenta. Exacto. Sí, va a llegar el momento en que ellos mismos hasta voltean y dicen, perdón, me equivoqué. Sí, claro. O sea, pero es verdadero, ¿no? Es como, ya se rompió algo donde me di cuenta de esa falsedad en la que yo había caído, en estas cosas tan triviales y falsas en las que vivo. Sí, es que los hijos ni siquiera deberían de decir, ¿con quién te vas? ¿A quién le crees? De parte de quién estás. Eso a mí me suena a que están siendo manipulados, chantajeados o no sé. Y qué difícil, ¿no? Cuando sientes que está pasando algo así. Fíjense que a mí me platicaba un amigo, él está separado y a veces se quedan sus hijas con él y a veces con la mamá, y bueno, me decía que
que una de sus hijas estaba subiendo mucho de peso, que siempre fue desde chiquita que tenía esa predisposición, y que pues que él le limitaba mucho, ¿no? De que no, ya no comas tantas galletas, así, ¿no? Y dice, pero es que cuando va con la mamá, o sea, es el helado, el esto, el otro, es todo. Y yo, dice, ahora mi hija ya me dijo que ya no quiere venir conmigo porque yo no la dejo ser, porque no, yo la estoy limitando de cosas y que soy como un militar y que no sé qué. Entonces, dice, de plano le dije, bueno, hija, yo lo estoy haciendo por amor porque siento que te hace daño, a lo mejor tú ahorita no lo ves y ni modo. Y dice que pasaron unos días y después la niña le pasó algo en la escuela que se burlaron de ella por gordita. Entonces le habló a su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? Ya te entendí. O sea, ya entendí por qué me lo estabas diciendo. Sí. ¿No? Y él me decía, yo me sentía muy mal, pero en el momento en que vi esa reacción de mi hija, dije, bueno, qué bueno que ella sola se dio cuenta, ¿no? Claro. De eso. Sí, o sea, y no es fácil, ¿no? Es muy complicado. Sí, sí, de repente sí vivimos cosas así como que no sabemos qué hacer, pero como tú dices ahorita, Eric, y equivócate, como nos has dicho. Sí, o sea, tiene que pasar. O sea, yo me acuerdo de Jairito cuando decían, no se quiere bañar, no se quiere poner desodorante, no se quiere lavar los pies porque le huelen, pero no tenía realmente una necesidad, algo que lo motivara a hacerlo, ¿no? Entonces, por más que estuvieran ahí en el sermón, y que debes, y que tú, y que él no veía la necesidad. Hasta el día que una chica se fijó en él y entonces ya le nació. Claro, y él solito dijo, ¿no? Claro. Creo que tengo que hacer esto. Entonces también ya él, como dices tú, pues caen en esa conciencia, ¿no? Sí, claro. Y es que a veces creen que porque uno los deja ser y los deja que aprendan, o uno cumple con decirles, pero ya cuando no estás como militar, ay, eres una madre muy descuidada, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que no la peines para ir a la escuela? A ver, peina a fuerzas a una niña de 12 y 14 años. Ay, no. No. O sea, hazle trencitas, hazle colita. No quieren. Claro que no. Y ya por eso eres una madre desobligada, ¿no? Sí, y que hasta le enseñas ahí la foto. Mira, te verías muy bonitas. No, pero pues ya no. ¿No te gusta este peinado? Sí, pero si no quieren. Yo te lo puedo hacer. ¿Cómo? ¿No? Y somos muy juzgados cuando dejas a tus hijos que sean, que lo vivan, que decidan también, porque también tenemos que aprender a respetar esa parte. Es que también de repente hay que dejarlos que sean sus y no hijos. podemos como controlar todo o imponerles algo. Y eso no quiere decir que seamos descuidados. Ahí es donde viene una lección de vida para nosotros, cuando nos damos cuenta que no es tan importante la opinión de los demás. Exactamente. Sí, pues es que vivimos en esa creencia, ¿no? Que tenemos que encajar, que ser aceptados, que cumplir con todo lo que se nos dice, pero pues sí, ahora sí que cada quien sabe, ¿no? En algún momento sabrás por qué tomaste o no una decisión. Y bueno, hablando ahorita esto de la manipulación, Eric, que tú dijiste, me adelanté un poquito, pero creo que íbamos a hablar sobre estos dramáticos, ¿no? Los manipuladores que lo hacen a través del drama, de la emoción, que les encanta el por ejemplo, se me ocurre ahorita el típico papá que es bien gruñón, bien enojón, bien neuras, y que todo el mundo dice, no le digan porque ya ven cómo se pone, ¿no? Entonces que él a base no se dice en base. Sí, porque en base es la botella, ¿verdad? Pues sí, sacamos la botella. Conforme a esa emoción que él está manifestando, él manipula a su familia. Si yo llego de malas, ya sé que no me van a venir a pedir dinero, ni el permiso, ni nada. Estoy de esa forma, ¿no? Puede ser. O el que hace el drama de no le digan nada porque ya ven que por todo llora, el típico jarrito de Tlaquepaque que no le puedes decir a la mamá, es que no puedo ir a comer hoy a tu casa. Déjalo, no importa, voy a tirar las milanesas, se las daré al perro. No vengas, yo sé que tienes cosas que hacer, ¿no? Y el perro feliz. Pues el perro se va a reír. Pero esa manipulación que vivimos muchas veces también de nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Nos pasa, porque sí nos ha pasado. Si yo te contara, que somos buenos para el drama y cómo desde ahí estamos manipulando
a las personas que están a nuestro alrededor. Claro, claro. Incluso cuando eres una persona tan independiente y una persona que no se deja manipular, te conviertes en un mal ser humano para esa persona que quiere manipular todo, ¿no? Y incluso tienes que pintar como que tu rayita y no estar tanto, que estés todos los días visitando a tu mamá, que vayas... Tratas de alejarte porque sabes que no es un ambiente sano para ti, entonces tienes que alejarte, tienes que poner distancia, pintar tu línea para que no se malinterprete. Incluso yo he aprendido a solucionar mis cosas sola, a no pedir favores, siempre necesitamos, y cuando se ha podido, pues me han ayudado, por supuesto, ¿no? Pero tratas de no, porque sabes que si pides ayuda, tienes que pagar el precio. O tienes que dejarte manipular, o tienes que dejar que elijan tu casa, tienes que dejar que hagan cosas así. Porque dices, tengo que salir de esto y yo no puedo permitir que me manipulen porque ya tengo 36 años, nada más por eso. ¿No? Qué difícil, imagínate. Y saber y encontrar la manera de cómo hacerlo. Porque si soy directa, está mal. ¿No? Pero si porque también he pensado en esas soluciones, de por debajito del agua, no me voy a dejar, voy a decir, sí, ajá, barre el avión, pero no funciona, porque es más, va creciendo. Entonces tiene uno que ser directo, y si la otra persona se molestó porque fuiste directa y le pediste, por favor, no hagas esto, o pregúntame a mí primero, y se molesta, pues, ni modo. Y ese es el precio a veces que hay que pagar. Sí, pues tú y yo no lo platicábamos hace poquito, Eric. ¿Te acuerdas que yo te dije que me había pasado algo con mi mamá? Y yo le hablé a Eric, ya sabes, ¿no? Hermano, me pasó esto. Y entonces Eric me hizo darme cuenta que yo estaba buscando mucho la aceptación de mi mamá. O sea, yo ¿no? Si mi mamá me dice que estoy bien, entonces estoy bien. Y si no, entonces está todo muy mal. Me dijo, tú haz tus cosas. O sea, por eso creo que muchas veces caemos en la manipulación. A eso es a lo que yo voy cuando tú dices esa herida de origen. Yo no quiero ser rechazada, ¿sí? No quiero ser la mala hija, no quiero... Entonces, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas y desde dónde estoy aceptando una situación así? Sí, recordemos el miedo. Por ejemplo, cuando me estás diciendo esto, Nelly, yo percibo este miedo sobre todo en la relación con tus hijas. Porque ¿qué va a pasar con ellas? Es como las puedo perder, voy a terminar mal, la mala, se van a alejar de mí, van a decir esto. Pero date cuenta que tú estás cayendo en este juego por ese miedo. Pero cuando yo te digo, sabes que la verdad prevalece, confía. Y si tú sabes que lo que tú haces por ellas es genuino y viene desde el amor es el que va a vencer y va a estar por encima de todo lo que pase después. Sí, claro. Entonces es confía. De momento los resultados no son inmediatos. ¿Por qué? Porque también tus hijas tienen que vivir ese proceso. Y deja que lo vivan. Y a veces hay que tropezarse. Sí, claro, están en su derecho y no queda más que respetarlo. Aprendí que yo no tengo que estarlas convenciendo de que soy o fui una buena madre. No es necesario. Lo que di, ya lo di, son hijas sanas, fuertes, todo está bien, ¿no? Entonces, creo que yo ya cumplí con el papel que tenía que cumplir, y mientras ellas quieran, yo aquí voy a estar con los brazos abiertos y voy a seguir haciendo por ellas lo que ellas me permitan que yo haga por ellas. Y ya como que ya me quedé tranquila en ese asunto. Lo único es que ese mundo de la manipulación a veces te zalandea cuando no lo cerraste de la manera correcta, y esa es responsabilidad mía porque no lo cerré, ¿no? Es que imagínate, ahorita que estamos, me decía Jenny, el tema va a ser la manipulación. Le digo, híjole, tengo tela ahora sí, pero pregúntenme.
A estas alturas de la vida, imagínate que vaya mi ex esposo a llamarle a mi mamá para acusarme de todo lo que le he hecho en la vida a él. Y que él siempre ha estado dispuesto y que él me quiere, pero que así. Y mi mamá, Nelly, es que tú y yo, así. Y lo mejor es que vengan a hablar los dos con nosotros, porque uno ya no sabe ni a quién creerle, y porque, o sea, quiere ser la juez, ¿no? Sí, y es como que de dónde el papel, ¿no? Ese rol. Y yo, mamá, pero por favor, si quieres saber algo, no estés preguntándole a las niñas y pregúntamelo a mí. Y si quieres, yo puedo venir y hablar, pero de una vez te digo que la lealtad no es así. Porque tú deberías de estar conmigo y apoyarme a mí. Creo que ya te he contado muchas cosas que pasé y otras tantas no sabes, como para que todavía necesites que yo hable más o que salga más lastimada, poniéndome a hablar ahí en los dos y contar. Y es que él me hizo, y es que vamos a solucionar así. Entonces, fíjate cómo hay... Yo te puedo hacer una recomendación muy, muy interesante al respecto. O sea, yo creo que más bien con tu mamá es, oye, decirle, ¿y qué? ¿No tienes tiempo fuera? No me sale tampoco. Oye, ¿se quedó apagado? Nadie sabrá. No, sí está. No, está apagado. Ya lo prendí. ¿Ya prendió el foco? Porque entra en los otros micrófonos. Pero sí, bueno, sí se puede solucionar. Ok. Bueno, ahorita sí. Ahora sí. Y ahora, Sí, no me vas a decir, no me grites, Eri. Sí, es el M. El M. Bueno, a ver si me acuerdo en qué me quedé. Porque era algo muy importante. Es lo que corresponde allí es que tu mamá le diga, oye, eso es algo que tienes que resolver tú. Y yo no sé por qué acudes a mí, eso quiere decir que no tienes los suficientes recursos para resolverlo por ti mismo. Como que ya estás grandecito para andar pidiendo chichi, ¿no? Qué bonito lo dijiste. Ay, Sientes sí. recursos, pero yo hubiera dicho de otra forma. sí. Sí, lo dije bonito, ¿no? Tompiates Para que no sienta feo. Oye, es que sí, ¿no? Son cosas que, híjole, de repente... Y ahí es donde yo detecto, dije, bueno, creo que toda mi vida he estado manipulada por todo el mundo. Claro, pues es que vivimos en ese juego. Sí, pero es como finalmente él busca de quién agarrarse y apoyarse para tener más aliados y hacerse fuerte. Y ahí es donde yo me doy cuenta que como ya toda la manipulación de toda la vida pues ha ido, dinero, ya no voy a pagar esto, ya no voy a hacer esto, ya no, así cada que yo me porto mal, viene un castigo, y como ya se le están acabando los recursos, porque yo ya soy una mujer independiente, trabajo y todo, entonces ya no tiene como por dónde. No tiene los recursos. Exacto. Entonces ahora recurrió a mis hijas y ahora recurre a mi mamá. Sí. Porque como con mis hijas no me ha visto ahí llorando, ni suplicando, ni lo he ido a buscar para tratar de solucionar las cosas como siempre, que me daba miedo, iba con él para que no se hiciera todo más feo, para que no me dejara dar dinero, para que no, y regresaba yo con él de no, aquí estoy, me estoy bueno, portando es que tú bien. ya hiciste ahorita conciencia de eso, entonces Sí, al hacer conciencia de eso, pues ya dejaste de entrar en ese juego. Ya no caes. Ya no está ya llegó nuestro invitado. Sí. Bueno. Sí. Ya no estás en el Sí. El títere titiritero, ¿no? Ya no. Sí, permítame pasar, por favor. Gracias. Yo creo que vamos a tener que iluminar la pista de aterrizaje para que... Sí, para que llegue. Sí. Sí, tenemos un invitado, vamos a seguir tratando el tema que está muy interesante, que ahorita ya hablamos de los manipuladores narcisistas, de los que les gusta el drama, ¿no? Y cómo nos manipulan a través del drama. Faltan también esos que son muy buenos los que les dicen así lo leí yo en este libro, los parásitos, que son los que te succionan de la siguiente manera.
Por ejemplo, oye, Ah, préstame. sí. Pero espérame, que antes de que entremos a esto, dentro de los dramáticos, yo creo que cabe el que dice, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar. Ay, eso es buenísimo. Cierto. Ujú. Es que te habla de la cantina diciéndote, Ah, no sí. le haces, tú vales 1000, yo aquí me muero, déjame, ¿no? Eso es Ajá. buenísimo. Sí. Ah, yo lo viví, ¿eh? Que agarra las galletas de animalito y de verdad están ahí Les tallando. voy a decir a qué grado. Yo tenía 17 años y tenía un novio que los papás de él me hablaban para decirme que lo fuera a ver porque se quería suicidar. Y yo ahí iba. Ve hasta los papás del Los papás novio. de él. Por favor, ven. Ven, porque es que si tú lo terminas, Solo él tú se lo quiere vas matar. solo tú lo puedes. Así, o sea, hoy, no hombre, sí, que está buena esa me había pasado la de los que hacen Y ahí va Jenny. y claro, claro, porque sí, me ponía mi capa y decía, ahí voy a rescatarlo, de 17 años. pueden Eres la creer Mujer eso? Maravilla de Wonder Woman Sí, con claro, Sí. tu lazo dorado. pero ahí está desde dónde estaba yo actuando también, ¿no? Sí. Porque yo participaba en eso, porque si hubiese estado ahorita le hubiera dicho, ay, ¿sabe qué? Mucho gusto, va y te cuelgo. Sí, sí, sí. No voy. Y No le va a pasar nada, hombre. a veces eso es lo que hace falta, cerrar, decir. Yo creo que a mí me funcionó, porque apenas ayer lo hice, me funcionó decir, sí, soy la mala, sí, hice esto y esto y esto, pero ahora que les cuente la otra parte. Oye, Vamos vamos a hacer una pausa para Sí. recibir a nuestro invitado. Sí.